comenzó a disparar desde muy pequeñita. Le enseñó a su papá, le gustaba la caza, tenía un club de tiro y ahí comenzó a tomar el arma y a cimentar el camino hacia la medalla de oro. ¿Por qué envidio a Francisca Crovetto? ¿Puede ser que yo desee o apetezca esa medalla dorada que consiguió en el tiro skeet en los Juegos Olímpicos? No, no es eso. La verdad, lo que yo ansío, y sé que a ti quizás también te pasa, es su capacidad de llegar al triunfo deportivo. Nunca lo logré. Y al verte en televisión, Francisca, ardí en deseos de aplaudir, pero también lo admito, anhelé conseguir un logro como el tuyo. Así que hoy seré más franco que nunca para admitir aquí por qué envidio a Francisca Crovetto. Seré directo. Válgame. Seré atrevido. No me diga. Seré drástico. ¿Y algo más? Seré franco. Un podcast de humorismo y erudición. O si usted prefiere, un rincón irónicamente cultural. En su cuarta temporada. Contando historias que no resultaron bien. Yo soy Franco Ferreira. Usted es usted y yo seré franco con usted. Yo envidio a Francisca Crovetto, pero no por su oro. Ella se lo ganó y en buena lid. Yo en mi vida podría haber ganado oro en ese deporte. Yo la envidio, sanamente siempre, pero por su claridad. En una entrevista en as.com, después de ganar el oro, hizo una reflexión que a mí me mató. Escucha bien. Si no eres capaz de vivir con la presión y abrazarla, creo que nadie estaría en unos Juegos Olímpicos, estaríamos todos en la casa comiéndonos un asado. Me mató, porque yo tampoco soy capaz de vivir con la presión y abrazarla comiéndome un asado en la casa. De partida, hacer el asado ya me es complejo. Prender un buen fuego y comerlo si no está en su punto puede llegar a ser para mí un desafío demasiado morrocotudo. Soy malo mordiendo la carne, yo te manejo más la hamburguesa. Pero no solo eso, yo envidio un poco a Crovetto sanamente porque abandonó los estudios para dedicarse al deporte. Con la anuencia de su familia, todos le dijeron, está bien tu decisión. ¿Qué más hubiese querido yo? Imagínate tú en tu colegio, en la media, y de aburrido estáis todo el día tirando un palo de escoba en el patio de tu casa. Tradicional actividad que hace uno de aburrido en el patio de su casa. Imagínate que en esa época, cuando te daba paja ir al colegio, no te querías levantar, te daba lata estudiar, de repente hubiese llegado tu papá y te hubiera dicho, hijo, te he estado observando, campeón, y te voy a sacar del colegio para que te dediques al lanzamiento de la jabalina. Y tú, buenas, papá. Yo hubiese reaccionado igual que tú, con algarabía, y quizás hoy estaría siendo reconocido por este país como el ganador de una nueva presea dorada. Pero no, a mí nunca mi papá me abrió la más mínima posibilidad de dejar el colegio a propósito del palo de escoba que tiraba en el patio. ¡Qué falta de visión, papá! Igual, Francisca Crovetto, hay que decirlo, lo que abandonó fueron sus estudios de ingeniería en biotecnología molecular que cursaba en la Universidad de Chile, ya que debía perfeccionar su tiro skeet, que ella llevaba cerca de 10 años practicando constantemente. Suena un poco más serio que dejar el colegio porque a veces, si estás aburrido, te ponía a tirar en palo de escoba en el patio de tu casa. Pero como sea, a ella le resultó y la envidio por eso, sanamente. Por esa y por muchas otras cosas. Seré muy franco hoy día. La envidio, por ejemplo, porque ella empezó a disparar y la motivaron a seguir haciéndolo. No quiero que parezca que celebro el disparo en sí mismo como disparo, estoy celebrando el deporte. Pero en su caso, disparó y sus papás celebraron el asunto. Yo en cambio, me acuerdo, tipo 11, 12 años, cuando descubrimos con unos amigos lo divertido que era tomar unos papelitos pequeños, no tenían más de 1 centímetro, que doblabas y con un elástico agarrado entre tu pulgar y tu dedo índice, a modo de onda, los tirabas lejos. Yo describo eso y tú bien podrías decirme que era el inicio, sí o no, de una carrera deportiva increíble en el tiro con arco, por ejemplo. El mismo en que triunfó nuestra Denise Van Lamont, una chilena campeona mundial en 2011. Solo bastaba que mi papá me sacara del colegio a los 11 años y me pusiera a tirar papelitos con esa onda hechiza todo el día. Pero ¿qué hizo mi papá cuando vio que un día le lancé uno de esos papelitos a un auto que iba pasando? Se enojó, me dijo que no, que eso no se hacía y que era peligrosísimo, que podía terminar en tragedia. Y yo entiendo hoy día que no hay que lanzarle nada a un auto en movimiento, pero ese ímpetu de mi padre, fue muy impetuoso en su reprimenda, quizás coartó una carrera gloriosa. A mí hasta el día de hoy me pasa, y me da mucha lata que de repente estoy hablando con gente sobre los logros olímpicos que ha tenido Chile y llega alguien que dice que somos mediocres, porque solo tenemos poco más de 10 medallas olímpicas. A mí me da rabia y me da pena. Y yo a veces les he dicho, les digo, pucha chiquillos, lo siento, probablemente yo podría haber aportado otra medalla olímpica. Yo estaba destinado a ser un medallista olímpico, eso les digo.
Y ahí siempre me quedan mirando así como sorprendido. Y yo les digo que no, pues, que la vida me coartó esa oportunidad y ahí les cuento la historia de mi papá. Y generalmente terminamos abrazados, por ahí sale un lagrimón. Porque yo les digo, yo pude haber sido Masú, el Masú de los papelitos lanzados con una onda hechiza, agarran los dedos. Que a esta altura además perfectamente podría ser deporte olímpico. Hay cada deporte de repente que no pude conocer, ninguno, porque me alejé del deporte de alto rendimiento. Del rendimiento no, Yo usualmente me rindo, de eso no me he alejado nunca, pero del deporte más competitivo sí. Y a mí me gusta la maratón, por ejemplo, siempre la he visto como una prueba súper desafiante. El problema es que la maratón surge de una gesta muy heroica en el año 490 a.C., cuando estaban los griegos peleando contra el ejército persa y de repente ganaron. Entonces ahí, el soldado Filipides, ¿cómo va, cabo Filipides?, tomó la decisión de correr para anunciar ese triunfo en Atenas y corrió 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas. Tan rápido y tan emocionado que cuando llegó se murió. Entonces, en homenaje a la proeza de Filipides, se corre la maratón como prueba olímpica. Yo siempre escuché esa historia, me dio una rabia que la localidad de Maratón hubiese estado a 42 kilómetros de Atenas. Imagínate, esa misma historia hubiese pasado en Santiago y los griegos le ganan a los persas en una batalla a la altura del Gam, en la Alameda. Entonces Filipides tiene que correr, avisarle a su gente que está a la altura del edificio Telefónica. ¡Son 4 cuadras! Nos hubiésemos evitado el final dramático de Filipides y en esa maratón de 4 cuadras podríamos darle cancha, tiro y lado a los keniatas y a los etíopes. Pero no, Filipides tomó un camino largo y por eso tremendos proyectos deportivos como yo o como tú nos quedamos relegados. Gracias, Filipides. Pero bueno, ¿sabes quién se sobrepuso a esas dificultades y nada le frenó hasta alcanzar la gloria? Francisca Crobeto. Por eso la envidio. Sanamente, que eso quede meridianamente claro. Tú me podrías decir, ¿y por qué no envidias a Yasmani Acosta, que en lucha grecorromana ganó medalla de plata olímpica ahora en París? Porque la lucha grecorromana no es lo mío, lo admito. Si la cosa es irse a las manos con un oponente de 130 kilos parado al frente, como que no me hallo. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Es distinto si te pasan un rifle y tienes que dispararle un plato. Ahí como que me veo más cómodo. Y por eso envidio a Francisca Crobeto. Porque para ella los platos que faltan siempre son un camino al Olimpo. Ella el día antes de conseguir el oro en París dijo, me faltan 50 platos, que eran los platos que tenía que derribar al día siguiente para alcanzar el oro. Pero yo escuché esa declaración y ¿sabes en qué pensé? Cuando dijo, me faltan 50 platos, me imaginé mi lavaplatos lleno de loza sucia de una comida familiar. 50 platos, toma. Porque yo lavo la loza en mi casa. He tomado esa dura responsabilidad. En parte intentando evitar la limpieza de los baños, seré franco con usted, pero también porque me parece que el lavado de platos dignifica profundamente al plato y a ti. Entonces yo lavo los platos en mi casa, y cuando escuché que Francisca decía ¡me faltan 50 platos!, te prometo que automáticamente vi mi lavaplatos rodeado por una ruma de platos sucios, cubiertos, vasos, el típico cuchillo con mantequilla que uno dice sáquenle la mantequilla con una servilleta antes de dejarlo en el lavaplatos, que después tú le pasas la esponja y queda llena de mantequilla, después con la misma esponja lavas un vaso y te queda para la historia. ¿Te das cuenta? En eso pensé, cuando dijo, ¡me faltan 50 platos! Ella pensaba en la gloria olímpica. Yo de inmediato pensé en mis quehaceres. Sin gloria, solo mis quehaceres. Mira qué insulso mi pensamiento, por eso la envidio, pero sanamente. Y no puedo sino sumarme a las felicitaciones por ese notable oro y el ingreso a nuestra historia. Relegando a Marlene Arens, que solo consiguió plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne el 56, lanzando su jabalina. Había que esforzarse un poquito más, Marlene. No, broma. Una gigante Marlene Arens, primera mujer medallista olímpica chilena que abrió el camino para el logro de Francisca Crobeto. Solo puedo admirarlas y despedirme con una frase que no es mía, pero es muy sentida y muy reflexiva. Esto lo dijo el pesista húngaro János Bárényi en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, justo cuando se le cae encima una pesa de 75 kilos en medio de su prueba. ¡Ja! Yo hubiese dicho lo mismo, pero viniendo de él es más potente porque él es un deportista de alto rendimiento. Espero que tú también lo seas, luego de escuchar esta bella historia. Sígueme porfa en Spotify, escríbeme en @serefranco o en Instagram a francoferreira80 y vuelvo la próxima semana con nuevo episodio de Seré Franco con usted. Hilarante a veces, trepidante siempre.
Ahí nos escuchamos. Siento cansada, tengo hambre, me quiero duchar, pero ha sido un día que sin duda jamás olvidaré.